iglesia, te invitamos a que te pongas de pie y nos acompañes a adorar al único Dios verdadero, al Creador de vida, al único Rey de nuestras vidas. Te invitamos, Espíritu Santo, a que habites en este lugar, a que habites en cada casa, en cada familia, en cada persona que te ve. Que sea tu presencia inundando nuestros corazones cada día, papá. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres
te alabaremos, Señor, por siempre, Señor. Honraremos tu nombre, porque tú eres santo, Señor, porque eres digno, Padre, de toda gloria y de toda honra. Hoy, Señor, confesamos lo que dice tu palabra, Señor, que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, Señor, ni ninguna adversidad, ni ningún momento difícil, Señor, podrá separarnos de ti, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro refugio, Señor, porque tú eres nuestra roca, la roca de nuestra salvación, porque es tu diestra la que nos sostiene, Señor. Hoy proclamamos, Señor, tu santidad. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Hoy proclamamos tu Cristo, nuestro refugio, Señor. Levanta tus manos y dile una vez más: Cristo mi refugio. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Díselo fuerte: Cristo mi refugio. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, Señor. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Qué fiel eres tú, Jesús. En ti confiamos, Padre. Tú eres bueno. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos y mientras suena esta melodía vamos a entrar a ese lugar santísimo y a rendir nuestra vida en adoración al Rey de Reyes. Te adoramos, papá. Solo tú eres bueno. Dios lleno de amor y misericordia eres tú. Gracias, Jesús. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser.
descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Decláralo. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Levanta tus manos y dilo. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, yo puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Una vez más en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Confiamos en ti, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Señor, confiamos en ti, gracias, porque tienes el control de nuestra vida y hoy te adoramos, Señor. Tú eres precioso, tú eres santo, tú
eres lleno de amor y misericordia. Tú nos perdonas a pesar de nuestros miles de pecados y de errores. Siempre estás ahí para decirnos: hijo mío, yo te amo. Hoy te decimos gracias por tu fidelidad, Señor. Tú siempre has sido fiel. Tú nunca nos has dejado, Señor. Y hoy queremos exaltar tu nombre, Padre. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Nadie es como tú, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande, Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. aplaude a la fidelidad de Dios y su gran amor, iglesia. Hola Iglesia, hoy queremos invitarte a que hagas parte de todas nuestras redes sociales. Durante la semana estamos publicando diferentes actividades, noticias de última hora y sobre todo la palabra de Dios. En Instagram puedes encontrarnos como La Cosecha Igle. Allí puedes hacer clic en seguir y estarás conectado con nosotros. En Facebook podrás encontrarnos en nuestra fanpage como La Cosecha del Señor. Durante la semana encontrarás diferentes actividades. Los lunes nuestro devocional, martes y jueves nuestro live y diferentes actividades que estamos compartiendo contigo. Y por último, pero no menos importante, nuestro canal de YouTube. Ahí nos encontrarás como La Cosecha del Señor Iglesia. En este canal estaremos transmitiendo nuestras reuniones en línea los domingos a las 10 de la mañana. Quiero recordarte que debes hacer clic en la palabra suscribir y activar la campanita para que siempre estés conectado con nosotros. Estamos pasando momentos difíciles, pero seguimos unidos como iglesia. No es tiempo de desfallecer, es tiempo de fortalecernos como familia. Con tu aporte hemos podido llegar a muchas familias y esperamos que sean muchísimas más. Te invito a que hagas tu donación para poder llevar un granito de amor a los hogares que lo necesitan. Únete a Amor Real. Bueno, hoy queremos invitarnos a todos nosotros, porque todos podemos hacer parte de esta campaña. Tú puedes sembrar
alimentos no perecederos, puedes sembrar pañales, cosas de aseo. No solo eso, también puedes hacer una donación en efectivo. Pero bueno, hoy trae el pastor una pequeña palabra para que nosotros también veamos lo importante que es dar. Pues la Biblia dice que el generoso prosperará. La Biblia dice que el que da al pobre o al que da al necesitado nunca verá pobreza. Entonces tenemos que creer la palabra y dar. Y yo he experimentado en mi vida que a medida de que doy, Dios me da más. Cuando doy, Dios me da. Entonces no tener miedo por esta cuarentena o porque se me van a acabar las reservas de dinero, de comida, sino es un llamado a la iglesia en general a dar, a servir. Y la Biblia lo dice, el que da generosamente prosperará. Pero también dice la Biblia que el que ve la pobreza y quita sus ojos de encima y como que la ignora, esa persona no va a recibir las bendiciones que Dios promete. Así que es un llamado a dar. Amor verdadero es ver al prójimo, ponernos en el lugar de ellos y ayudar. Bueno, entonces a todos les queremos hacer esta invitación desde donde nos estén viendo, de cualquier parte del mundo. Es un tiempo para dar, es un tiempo, Dios es amor y ese es el amor que debemos de darle a nuestro prójimo. Entonces no se olviden el paso a paso, ahí en pantalla aparecen nuestros teléfonos donde se pueden contactar, también aparece nuestro número de cuenta. Si tú quieres hacer una consignación, es tiempo de dar. Si tú estás viendo este video y quizá dices, estoy en un tiempo de recibir, yo quiero decirte, pronto llegará tu tiempo en el que vas a dar, pronto llegará un tiempo para dar. Hoy puede que estés recibiendo, pero te aseguro que mañana recibirás en el nombre de Jesús, porque Él es un Dios que muda los tiempos y que da nuevas oportunidades al cansado y al afligido. Y recuerda lo que dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, pastor. Listo, conectémonos con esta campaña de Real Love. Es un nuevo tiempo, recuérdenlos. Suscríbanse a nuestros canales, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, La Cosecha del Señor, somos iglesia. Bueno, iglesia, buenos días para todos. Hoy queremos darle un saludo muy especial a todos los papás que nos ven. Desearles un feliz Día del Padre, que Dios los bendiga, que los consientan mucho, que hoy les tengan un almuerzo súper rico en la casa y los consientan como se merecen. Bendecimos a todos los papás, les mandamos un saludo muy especial y que sean muchos, muchos años más de celebración. Y hoy vamos a iniciar una serie de 2 fines de semana hablando de cosas que detienen los milagros, porque definitivamente Dios es un Dios de milagros y hizo muchos milagros cuando vino acá a la tierra, hace milagros actualmente y hará muchos milagros en el futuro, porque Él es un Dios todopoderoso. Pero muchas veces nosotros detenemos los milagros o cosas que pasan a nuestro alrededor, o personas o palabras que detienen que ocurran los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Cuando nosotros no podemos hacer nada, cuando esa es una situación incontrolable que no podemos manejar, que no podemos afectar y ocurre algo a nuestro favor o ocurre algo sobrenatural, por la intervención de Dios, es un milagro. Y la Biblia narra muchos milagros de la vida de Jesús. Y en Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y teniendo como base ese versículo, podemos creer que Dios puede hacer los milagros, porque su palabra lo dice. Y en la Biblia hay muchos milagros y quiero hablarles de algunos tipos de milagros que Jesús hizo cuando vino a este mundo y se hizo un hombre. Hizo milagros de sanidad.
Ejemplos como la mujer del flujo de sangre que sanó, como el paralítico de Betesda que sanó, como la curación de los 10 leprosos que en el camino fueron sanados, como la curación del ciego Bartimeo, o cuando oró por el paralítico que le pasaron por encima de un techo, y muchos milagros de sanidades hizo Jesús. También hubo milagros de Jesús que tuvieron que ver con sucesos naturales. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando estaba en medio del mar en la barca y había una tormenta tremenda y Jesús se paró, reprendió las olas y dice la Biblia que la tormenta se detuvo. Un milagro sobrenatural en un suceso natural. Cuando le habló a la higuera, cuando tenía hambre y fue a ver a la higuera a ver si había fruto y no había fruto, y le dijo: nunca más salga de ti fruto. Y al otro día, la higuera estaba, cuando volvieron al otro día, la higuera estaba seca. Milagros que Jesucristo hizo. Cuando caminó sobre el agua, un suceso tremendo. Caminar sobre el agua, un suceso que solamente puede realizar un Dios todopoderoso. Milagros de liberación. En una ocasión le trajeron un mudo y Jesús oró y echó fuera un demonio y el mudo volvió a hablar. También la mujer encorvada que hablamos hace 8 días estaba siendo atacada por un demonio y dice la Biblia que la tenía jorobada a esa mujer, pero Jesucristo la hizo libre y ella quedó sana de su azote, dice la Biblia. También cuando liberó al endemoniado gadareno, que no era solo un demonio, era una legión entera que estaba sobre el gadareno. Y dice la Biblia que Jesús reprendió a los demonios y los echó fuera y los mandó a un hato de cerdos. Milagros de liberación. Pero también hubo milagros de resurrecciones. La hija de Jairo, que había muerto, Jesucristo la resucitó. Lázaro, habían pasado ya 3 días y olía feo, ya había muerto hace más de 1 día, 2 días, y Jesucristo lo resucitó. Y la misma resurrección de Jesús al 3er día, que él había profetizado, es un milagro tremendo que Jesucristo realizó cuando estuvo acá en la tierra. Pero también veo milagros en la Biblia de provisión sobrenatural. Milagros como cuando tenían 5 panes y 2 peces y una multitud gigantesca, que solamente los hombres eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces, realizó un milagro de provisión impresionante. También cuando convirtió el agua en vino en la boda. Se había acabado el vino y Jesús realizó un milagro de provisión y convirtió el agua en el vino más excelente, de la mejor calidad, un milagro de provisión. También cuando Pedro estaba pescando toda la noche y había intentado pescar Pedro y no había pescado nada. Y dice la Biblia que Pedro y ellos, los pescadores, estaban lavando sus redes. Cuando ellos lavaban sus redes significaba que había terminado su actividad. Y Jesús llega y le dice: Pedro, ve, boga mar adentro y lanza tu red. Y Pedro le dice a Jesús: ¿pero para qué, Jesús, si he estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada? Pero en tu palabra echaré la red. Y cuando dice la Biblia que cuando Pedro echó la red, la cantidad de peces que pescó fue impresionante, tanto así que tocó traer otra barca para llenarla de peces. Milagros de provisión. Cuando a Jesús le dijeron en algún momento que tenía que pagar un impuesto y Jesús dijo, para no entrar en discusión con ellos, le mandó a que uno de sus discípulos fuera y le dijo: vas a sacar un pez y en la boca de un pez va a haber una moneda para que pagues. Eso es un milagro de provisión. Entonces la Biblia está llena de milagros. Miren, el Dios que seguimos está vivo y es un Dios que hace milagros. Es un Dios que, como dice su palabra en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada es imposible. Cualquier milagro Jesucristo lo puede realizar. Está llena de milagros la Biblia. Y en Juan 21:25 dice: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Hizo demasiados milagros. Y los milagros mencionados en la Biblia son solo una pequeña muestra de lo que hizo Jesús
en su ministerio acá en la tierra. Dice el apóstol Juan que hizo tantas cosas que si se pusieran por escrito, no cabrían los libros narrando la cantidad de milagros que Jesús hizo. Entonces hay un hecho del cual tenemos que partir el día de hoy, es que nuestro Dios está vivo. Y es que nuestro Dios hace milagros de sanidad, de liberación, de provisión, de obras sobrenaturales con la naturaleza, resurrecciones, lo que sea. La Biblia dice, nada imposible para Dios. Di conmigo, nada es imposible para Dios. Y partiendo de esa premisa, podemos creer que nuestro Dios puede intervenir en cualquier situación, en cualquier momento y realizar un milagro. Y en esta temporada de pandemia que ha pasado tantas cosas, es una buena oportunidad para que clamemos a Dios por milagros y veamos a nuestro Dios obrar a favor de nosotros haciendo milagros. Son demasiados los mencionados en la Biblia, pero Juan dice, hizo tantos que si se escribieran libros, mejor dicho, sería una cantidad absurda de la cantidad de milagros que hizo. Si partimos de eso, nuestro Dios es un Dios que no tiene límites. Nuestro Dios es un Dios milagroso, sobrenatural. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué no he podido recibir mi milagro? Si Dios es un Dios de milagros, si Dios hace toda clase de milagros, hizo en el pasado, hace actualmente, muchos cuentan milagros y uno dice, wow, ¿por qué no he recibido mi milagro? Es la pregunta que me surgió en estos días, porque hay cosas que no hemos recibido. Y llevamos tiempo orando y uno dice, pero ¿qué? Y hay días que uno incluso duda y dice, bueno, pero Dios, tu palabra dice todo esto y yo no lo veo. No sé si lo han preguntado, pero yo me lo he preguntado muchas veces. Y después he visto la respuesta de Dios. Y me he dado cuenta que no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Pero también me he dado cuenta que muchas veces yo he detenido los milagros de Dios. Y quiero mostrarles 5 cosas hoy en la primera parte de la serie que detienen los milagros de Dios, que detienen el poder de Dios. Y la primera de todas es, aunque parezca ridículo, muchas veces no tenemos los milagros porque no se los hemos pedido a Dios. Santiago 4:2 dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y resulta que muchas veces estamos esperando un milagro, pero no recurrimos a Dios en primera instancia, sino a otras cosas. Y es que yo veo gente que se enferma y antes de orar sale corriendo para la EPS. Veo gente de la iglesia que cualquier enfermedad y esos van a una droguería a ver cuánta cantidad de pastillas pueden comprar y me imagino que sus mesitas de noche son una droguería, que uno la abre y encuentra de todo. Y es que porque ponemos la fe en cosas diferentes y no en el Dios vivo. De pronto hemos estado buscando un milagro en un hospital, en una clínica. No, es que mi milagro está en esa empresa, si yo entro a esa empresa yo salgo de pobre. Y ponemos nuestra fe en cosas, en lugares o en personas y no se lo pedimos a Dios. Y Santiago es claro acá y dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. De pronto buscamos los milagros en las personas y no en Dios. Entonces salimos corriendo donde el jefe, no, mi jefe es mi proveedor, él me va a dar el dinero que necesito. Y ni siquiera oramos a ver si Dios hace un milagro de otra manera. O salimos corriendo donde el doctor, no, el doctor tiene mi milagro. Ese doctor me dijeron que eso es un genio. Y si él dice eso es porque es así, ahí mi milagro me lo va a dar el doctor. Y no es que la ciencia, o no es que el jefe, o es que Dios no pueda usar personas. El problema es dónde ponemos nuestra fe. Ese es el problema, porque Dios hace milagros a través de personas. El problema es dónde ponemos nuestra fe. Si tu fe está puesta, no, en el gobierno me va a dar el subsidio, me va a ayudar, el gobierno es mi salvación. Y te olvidas de Dios. Nos pasa. O en un senador, recuerdo en una época de mi vida que yo necesitaba trabajo y
una familiar me dijo, no, mire, llamemos a este senador, ese le soluciona el problema. Y yo puse mi fe en un senador y lo llamábamos, yo me acuerdo, no, que un trabajo para el ingeniero que acaba de salir de la universidad. Y puse mi fe en él y no fue por medio de él que Dios hizo el milagro, pero puse mi fe en él. Entonces cuando ponemos nuestra fe o pedimos un milagro a alguien y no a Dios, por eso muchas veces no ocurren los milagros. O ponemos nuestra fe en un medicamento. Este medicamento me va a sanar. Y no es que esté mal, porque Dios dejó la ciencia, Dios dejó los médicos, Dios dejó los medicamentos. Pero la fe no puede estar puesta en una pastilla o en una mata. No, es que la agüita de esta mata me sana. Dios dejó todo esto, pero la fe tiene que estar puesta en Dios. Y antes de correr detrás de personas, detrás de lugares, de instituciones, tenemos que correr a Dios, que es Él el hacedor de milagros. Y repito otra vez, para que nada hay imposible para Dios. Nada es imposible. Nada es imposible. Entonces, muchas veces el milagro no viene porque no lo hemos pedido a Dios. O porque lo hemos pedido a Dios, pero nuestra fe no está en Él, sino en una persona, sino en una institución, sino en un lugar. Y eso desagrada a Dios. Porque nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, que Él es el hacedor de milagros por excelencia. Pero también muchas veces no recibimos nuestro milagro debido a nuestra poca fe. Recuerden que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que nosotros deseamos. La Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy seguro, aunque no lo veo, que va a llegar, eso va a llegar a mi vida. Eso es fe. Pero muchas veces nuestra fe es tan pequeña que ni siquiera es del tamaño de un granito de mostaza. Y entonces no creemos. Y por nuestra poca fe los milagros no ocurren. Porque no creemos, pero es nada. Porque si Jesús dijo que si creyéramos nomás como si nuestra fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, ocurrirían grandes milagros. Significa que muchas veces nuestra fe no es nada. Y por eso no ocurren los milagros. Mateo 17:18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los discípulos oraron por un muchacho que estaba endemoniado. Y cuando los discípulos oraron, el demonio no salió. Y el demonio seguía acabando con la vida de ese muchacho, y tuvieron que llevarlo a Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús oró y el muchacho fue libre. Jesús reprendió al demonio y el demonio se fue. Y los discípulos quedaron como con la intriga, bueno, pero ¿y por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? ¿Por qué? Y la respuesta de Jesús fue clara, el milagro no ocurrió por vuestra poca fe. Ustedes no creyeron, ustedes oraron, pero ustedes en el fondo decían, no, eso no va a salir ese demonio. Y así pasó. Entonces la poca fe muchas veces detiene los milagros. Es como cuando uno ora por algo, pero apenas termina la oración, uno ora como por orar, pero no cree que va a pasar. Entonces uno ora, Señor, sáname de este dolor, y tan pronto termina la oración, llama al hospital. Necesito una urgencia, me está doliendo, pero no cree cuando ora. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Señor, haz este milagro, pero no creemos. Y eso detiene los milagros. La falta de fe, la poca fe, detiene los milagros. Jesús fue claro y les vuelvo a repetir, dijo, si tuvieren fe como un grano de mostaza, en la versión traducción viviente, en la nueva traducción viviente dice, del tamaño de un granito de mostaza. Si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, ustedes orarían y los milagros ocurrirían. Entonces la poca fe muchas veces detiene los milagros.
Y tal vez por eso no hemos recibido algunos milagros en nuestra vida, porque no estamos creyendo. Pero también, lo tercero que les quiero hoy decir es que muchas veces los milagros no ocurren debido a la incredulidad de quienes nos rodean. Y esto parece absurdo, como que tiene que ver otro, pero tiene que ver. Tiene que ver, porque la incredulidad en un momento del ministerio de Jesús, la incredulidad de otros, detuvieron los milagros de Jesús. Y está en Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice, Jesús salió de esa región y regresó con los discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. La incredulidad de la gente de Nazaret detuvo los milagros de Jesús. Y está en el versículo 5, dice, y debido a la incredulidad de ellos, no dice debido a la incredulidad de Jesús. A la incredulidad de ellos, ¿de quiénes? De las personas que estaban mirando lo que Jesús estaba haciendo. Dice la palabra de Dios que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. La incredulidad de otras personas detuvo los milagros de Jesús en ese momento. La Biblia habla que donde quiera que Jesús iba, hacía milagros. Donde quiera que Jesús estaba, ocurrían milagros sobrenaturales. Pero cuando Jesús llega a Nazaret, su pueblo, ellos no vieron al Mesías, al Salvador del mundo. Ellos vieron a un simple carpintero. Y dijeron, ese es un simple carpintero. Y miren lo que dice acá. Hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven entre nosotros. Ese tipo, así lo vieron, como nada, lo menospreciaron. Y debido a su incredulidad, dice la palabra, a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer allí tantos milagros. Dice ningún milagro, pero pues después hizo unos que tocó a algunos enfermos y los sanó, pero no obró. No realizó la cantidad de milagros que ocurrían por la incredulidad de otras personas. Y acá quiero decirles algo muy importante, y es que tengan cuidado a quienes les cuentan sus problemas. Porque cuando tú recibes una mala noticia y se la cuentas a personas que no tienen fe, ellos van a decir cosas que pueden detener los milagros. Y he oído casos de pastores que han recibido noticias tremendas, pero ellos no se lo cuentan a cualquier persona. No, voy a llamar a mi tío a contar, hay que tener cuidado, voy a llamar a mi prima, voy a decirle a mi mejor amigo. Ellos se reservan y llaman gente de fe. Di conmigo, las batallas de fe se pelean con gente de fe. No a cualquiera. Se le llama a que lo acompañe a uno cuando uno está teniendo problemas. Porque les digo una cosa, todos tenemos problemas. Todos tenemos momentos difíciles, todos nos enfermamos. Todos pasamos en algún momento de la vida escasez, enfermedad, o se nos muere un pariente cercano o alguien que amábamos. O estamos necesitando un milagro de sanidad. A todos en algún momento nos va a tocar enfrentar gigantes. Pero ojo con las personas a quienes tú le cuentas. Porque Jesús, el hacedor de milagros en su tierra Nazaret, no pudo hacer casi milagros. Porque habían un grupo de personas que no creyeron en el poder que tenía Jesucristo, en quién era Él. Lo menospreciaron. No menosprecies a tu esposo porque lo has visto en boxers o espelucado. Tú digas, ¿ese es el predicador?
No lo menosprecies. Jesús dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, entre sus parientes. No menosprecies a tu papá o a tu mamá o a tu esposa o a tu esposo, porque ya lo conoces y le conoces sus debilidades. Porque uno cuando ve a un gran hombre de Dios, uno no ve sus errores, su humanidad. Pero todos somos humanos. A todos nos levantamos despelucados por la mañana, con una picha acá, hasta el predicador más grande del mundo. Pero entonces tendemos muchas veces a menospreciar. Yo en algún momento llegué de pronto cuando mi papá predicaba, y eso fue un error que Dios me dijo, ojo, porque tú tienes que dar honra al que merece la honra. Y entendí el principio de la honra. Así yo haya visto a mi papá desde que era un niño y le haya conocido sus errores, sus debilidades, a mi mamá, yo sé que son escogidos de Dios ahora que lo entendí después. Y ahora sé que los debo honrar, y cuando ellos oran por mí, ya ahora lo veo de una manera diferente y los debo honrar, y creo las palabras y las oraciones que han hecho por muchos de ustedes. Pero no los menospreciemos, porque eso hace que los milagros se detengan. A Jesús lo menospreciaron. Ese es un simple carpintero. Y dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Yo a ese lo he visto ahí jugando fútbol, yo a ese lo he visto haciendo muebles. Ese no es un sanador, ese no es el salvador del mundo. Y detuvieron los milagros. Entonces no es solo mi incredulidad, también puede ser la incredulidad de las personas a las que yo les cuente mis luchas. Tienes que tener cuidado con eso. Y si estás pasando un momento difícil, cuéntale tus problemas a gente de fe, a gente que no vaya a andar diciendo cosas que te aten, sino a gente que cuando reciba esa noticia vaya y ore por ti y haga declaraciones de fe y pelee contigo tu milagro. Y no se lo cuentes al que va a decir, eso ya no haga nada, eso ya se perdió, eso ya está derrotado, esa enfermedad no se sana con nada. A esos no se los cuentes, porque esos pueden hacer que tu milagro se detenga. Eso le pasó a Jesús. No pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de otros. Pero también los milagros muchas veces se detienen porque no utilizamos nuestra boca para activarlos. Y es que los milagros se activan con nuestra boca. Y yo sé que ustedes han oído muchas prédicas acerca del poder de la palabra, pero es que esto es demasiado importante. Si no usamos nuestra boca para activar los milagros no ocurrirán. Tú tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. Jesucristo nos lo enseñó y su palabra dice que Él, Dios Todopoderoso, llama las cosas que no son como si fueran. Y eso tenemos que empezar a hacerlo nosotros. Tenemos que activar los milagros, porque los milagros están ahí, listos para ocurrir. Dios está listo para obrar un milagro, pero Dios necesita a alguien que crea su palabra y llame las cosas que no son como si fueran. Hoy estamos leyendo bastante palabra, pero qué bendición, porque lo que debemos escuchar nosotros y leer es la palabra de Dios. En Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estaba hablando, vamos al versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Vamos a parar hasta ahí. La niña está enferma y Jairo, el principal de la sinagoga, se le acerca y le dice, Jesús, necesito que vayas a mi casa y ores por ella porque está enferma y se está muriendo. Y cuando Jesús se dispone a ir para allá, hay
ahí ocurre otro milagro, y es cuando la mujer que está enferma del flujo de sangre se acerca detrás de la multitud y toca a Jesús, y eso ya hubo una prédica hace unos días que hablamos de eso. Y mientras ocurre todo esto, que Jesús dice, ¿quién me tocó? Y empiezan a hablar y todo, en ese periodo de tiempo muere la hija de Jairo, muere. O sea, no es un cuento que se muere, no, se murió. Y en el verso 49, cuando estaba hablando aún, dice, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, ya se murió, no molestes más al maestro. Pero Jesús interviene ahí, porque Jesús sabía que no podía dejar que la fe de Jairo decayera. Y Jesús inmediatamente le respondió, no temas, pues su hija se murió. Y Jesús interviene y le dice, no temas, cree solamente. Y hoy Dios te dice a ti, no temas, cree solamente y serás salva. Y cuando Jesús llega al lugar, dice la Biblia, que no dejó entrar a nadie consigo. Y acá vuelvo al punto 3, la incredulidad de muchos pueden detener los milagros. Y Jesús, ¿qué hace? Dice, no, ustedes se me quedan afuera, cierra la puerta y entra con Pedro, Jacobo, Juan, el padre y la madre de la niña, y dentro de la casa había gente llorando. ¿Por qué estaban llorando? Porque la niña se había muerto. Pero en el versículo 52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y es que tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Y Jesús, cuando Jesús dijo eso, activó un milagro. Jesús hubiera podido decir, no, se murió. No, Jairo, ya la verás en la eternidad. Eso dice un incrédulo, alguien que no tiene fe. No, eso ya se perdió. Pero las palabras de Jesús fueron diferentes. Jesús llamó las cosas que no son como si fueran, llamó a una muerta viva. Y es que tú tienes que empezar a hablar así y activar los milagros. Así estés viendo ahorita la peor situación, tu forma de hablar tiene que ser llena de fe. Tiene que ser una declaración continua de los milagros. Eso fue lo que Jesús hizo. En el verso 53 dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Jesús se atrevió a decir algo que parecía una estupidez para todas las personas. Y es como uno llegar a una funeraria y entrar a un lugar y decirle, no, ese muerto no está muerto, está durmiendo. Pues obviamente se le van a reír. Pero lo que Jesús hizo iba más allá del pensamiento lógico de la gente. Y es que tienes que morir muchas veces a la lógica mental. No todo tiene que ser razonado. Hay cosas que solamente hay que creerlas. Y ya. Y Jesús entró al lugar y dijo, ella no está muerta, está dormida. Y cuando Jesús dice eso, activa un milagro. Y aunque se burlaron de él, Jesús iba seguro de que lo que él había dicho ocurriría. Y dice, en el verso 54 dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces Jesús entra al lugar, Jesús llama las cosas que no son como si fueran, y luego Jesús se pone de pie, toma la mano de esa niña, o no sé si ya estaba de pie, pero se acerca a esa niña, le toma la mano y le da una orden y le dice, muchacha, levántate. Jesús produjo el milagro. Es tremendo el poder de la fe. Él activó el milagro cuando llamó las cosas que no son como si fueran. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Si ahorita tú no tienes trabajo, tú te tienes que levantar cada mañana diciendo, Señor, gracias porque ya me has dado un nuevo trabajo. Y de pronto alguien te escuchará y dirá, este tipo está loco. Pero es que de Jesús se burlaron y el milagro ocurrió. Tienes que hablar por fe. Tienes que hablar por fe. Eso hago yo muchas veces en mi vida y he visto respuesta en muchas cosas y en otras no la he visto todavía, pero sé que lo estoy activando y sé que va a llegar un momento en que Dios va a obrarlo. Pero si un día me levanto y digo, Señor, hoy es un día de bendición, gloria a Dios, y al otro día digo, no, eso Dios no me escucha a mí,
Eso como que es puro cuento, eso. Yo no estoy haciendo nada. Yo tengo que ser una persona firme en mis declaraciones. Y como les dije hace algunos días, no mirar con los ojos carnales, sino mirar con los ojos de la fe y hacer declaraciones de fe. Y aunque parezca ridículo, cuando llamamos las cosas que no son como si fueran, comenzamos a activar los milagros en el mundo espiritual. Si tú estás enfermo y el médico te dijo esa enfermedad es incurable, tú no le pongas cuidado a un dictamen médico, ponle cuidado a la palabra de Dios que dice que para Dios nada es imposible. Y comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Y levántate cada mañana y di: yo estoy sano, yo estoy sana en el nombre de Jesús. Esta enfermedad no me va a atacar más porque Jesús ya me sanó. Ese es nuestro Dios, un Dios que vino a este mundo, se hizo un hombre, murió en una cruz para darnos sanidad, para darnos provisión, para darnos paz, libertad. Ese es nuestro Dios. Entonces vamos a comenzar a llamar las cosas que no son como si fueran. Vamos a comenzar a llamar y a activar los milagros. De pronto tu esposo ahorita está atado al alcohol, pero tú te vas a levantar cada mañana, te vas a acostar cada noche diciendo: gracias, Padre, porque mi esposo es un gran hombre de Dios. Gracias, Padre, porque mi esposo no volvió a tomar, es un gran predicador, porque mi esposo es un hombre de hogar, es un hombre que ama a la familia, que odia el trago, y empieza a declararlo. Y así con cualquier problema que tú tengas, llama las cosas que no son como si fueran. Eso Jesús nos lo enseñó. ¿Ustedes saben qué pasó con esa niña? Resucitó. Esa niña resucitó. La hija de Jairo, el principal de la sinagoga, que se había muerto, resucitó porque hubo alguien que llamó las cosas que no son como si fueran. Eso es lo que tenemos que hacer para que ocurran los milagros. Pero si nuestra actitud es hablar negativamente, si nuestra actitud es un día hablar bien, un día mal, un día creer, un día no creer, la Biblia dice que el que duda es como una ola de mar y no recibirá cosa alguna del Señor. Entonces no podemos ser personas de doble ánimo. Lo hemos sido, yo lo he sido, porque muchas veces me levanto y veo circunstancias en mi vida y digo: no, esto no se va a poder, y ahí ya la embarré, porque estoy destruyendo lo que el día anterior activé con la fe. Y es que este mundo es así, el mundo espiritual es así. Dios quiere gente que le crea. Y lo quinto para que hace que los milagros se detengan es la pasividad. Y es que muchas veces solamente oramos y solamente nos quedamos ahí echados mirando a ver qué va a hacer Jesús y nosotros no hacemos nada. Y eso también detiene los milagros. Y si ustedes lo leen en la Biblia, hay casos de personas que duraron años enfermas y no hicieron nada. Años enfermos y se quedaron ahí parados mirando a ver qué pasa. Y es que la pasividad detiene los milagros. Escúchenme bien, porque hay muchos que llevamos años o llevan años esperando un milagro y no han hecho nada. Y dicen: no, yo ya oré, pero no, muchas veces no es suficiente solamente orar. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Y quiero llevarlos a otro pasaje de la Biblia, que está en Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí.
Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Vamos a parar ahí un momento. Este hombre llevaba tiempo sin poder ver. Pero dice la Biblia que cuando él escuchó que Jesús estaba cerca, él no se quedó ahí sentado como un bobo mirando el techo. Él hizo algo para llamar la atención de Jesús. Y empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, yo me lo imagino gritando. Él no podía ver, él no sabía dónde estaba, pero él gritaba. Él hizo lo que podía, si no podía ver, pero sí podía gritar. Y empezó a gritar: Jesús, tú puedes sanarme, ten misericordia de mí. Y muchos le decían: cállese, cállese. Y en lugar de callarse, dice la Biblia que gritó más fuerte. Tú tienes que hacer algo que llame la atención de nuestro Dios. Y si alguien te dice: eso no sirve para nada, ¿para qué ayuna? Ahora vas a ayunar el doble y vamos a llamar la atención de Jesús. Porque de pronto en el primer grito Jesús no te va a escuchar. Por la multitud de pronto no lo oyó, pero muchos le dijeron: cállate, Bartimeo. Y Bartimeo dijo: pues no me callo, ahora grito más duro. Y salió de la pasividad, no se quedó ahí quieto esperando a ver qué pasaba. Llamó la atención de Jesucristo. Y en el verso 49 dice: cuando Jesús lo oyó, se detuvo. Jesús iba caminando y de repente escucha los gritos de Bartimeo. Dice la palabra de Dios que Jesús se detuvo. Y Jesús lo mandó llamar. Pero lo que activó el milagro fue que un hombre salió de la pasividad. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Wow. Yo no me imagino ese momento que el Dios Todopoderoso se detenga y le diga: ven. Y si tú haces algo diferente, vas a llamar la atención de Jesucristo y Él va a hacer algo, porque Él es un hacedor de milagros y no hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bartimeo echó a un lado su abrigo. Bartimeo hizo algo. Se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Bartimeo no dijo: agáchate, Jesús. No. Ay, Jesús, estoy viendo una serie, después hablamos. No. Dice la Biblia que Bartimeo se quitó su capa, su abrigo, se lo quitó y saltó. Hizo algo y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Cuando este hombre salió de su zona de confort, cuando este hombre oyó que Jesús estaba pasando por ahí y activó su fe y empezó a gritar, salió de la pasividad y activó un milagro. Miren, los milagros muchas veces toca guerreárselos. Y si toca gritar y armar un escándalo, hay que armarlo en el secreto. Y si toca ayunar, hay que ayunar. Y si toca hacer guerra espiritual, hay que hacer guerra espiritual. Yo no les hablé de demonios hace 8 días porque me gusten, los detesto. Pero tenemos que abrir los ojos y saber contra quién es nuestra lucha. Y no nos podemos quedar ahí sentados esperando a ver qué pasa. Tenemos que hacer algo. Di conmigo: voy a hacer algo que llame la atención de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Bartimeo. No se quedó esperando su milagro, fue por su milagro. Y por eso hoy les vuelvo a decir, como se los dije hace 8 días, tenemos que entrar en guerra. Y también les vuelvo a decir, como se los dije hace no sé cuántos días, si tú has orado y no has visto el milagro, tienes que ayunar. Pero tienes que hacer algo que te saque de la pasividad, porque la pasividad no trae nada. La pasividad adormece, la pasividad nos hace estar conformes con nuestra derrota, con nuestra ruina, con nuestra enfermedad, ahí quietos. Y eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios te está llamando a que
te levantes, a que te quites tu abrigo, a que saltes y le digas: acá estoy, Señor, quiero que me sanes, quiero que me bendigas, porque la voluntad de Dios sí es sanarnos, la voluntad de Dios sí es bendecirnos, la voluntad de Dios es que estemos gozosos, en victoria. La voluntad de Dios es que cuando Goliat baje a desafiarnos, haya alguien que le crea a Dios y le diga: ¿sabes una cosa, Goliat? Tú no vas a poder conmigo, porque más grande es el que está en mí que tú, Goliat. Así se le habla a Satanás. Es un tiempo para salir de la pasividad. Como sea lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo para mover la mano de Dios a nuestro favor. Y tenemos que mostrarle a Dios que le creemos con obras. Con obras. No nos podemos quedar en nuestra zona de confort, sino que tenemos que salir de nuestra zona de confort y llamar la atención de Él. Hay millones, miles de millones de personas orando a Dios, pero ¿cuántos están llamando su atención? ¿Cuántos están haciendo algo diferente? ¿Cuántos están muriendo a sí mismos, tomando su cruz y siguiendo a Jesús? Porque hay mucho cristiano que si Dios no lo escucha, se va de la iglesia. O si el predicador dijo algo que no le gustó, se van de la iglesia. O si han orado y no pasó nada, se apartan de Dios. Pero hay otros que dicen: Señor Jesús, no te soltaré, como Jacob se lo dijo al ángel que bajó a pelear con él: no te soltaré si no me bendices. Tenemos que salir de la pasividad. Y hoy quiero orar para que estas 5 cosas que vimos hoy, Dios haga algo en nosotros. Y quiero que cierres tus ojos y vas a pensar en ese milagro que has estado esperando por años. Yo no sé cuál es el milagro, pero sí sé que Dios todo lo puede. Y hoy vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos y Señor Jesús, Señor, gracias porque en tu palabra vemos a un Dios que hace milagros, a un Dios que no tiene límites. Hoy vemos a un Dios todopoderoso, un Dios capaz de abrir el mar, un Dios capaz de resucitar muertos, un Dios capaz de caminar sobre las aguas, un Dios capaz de alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces. Hoy vemos a un Dios capaz de orar y que una tormenta se detenga. Hoy vemos a un Dios capaz de hablarle a una higuera y hacer que un milagro ocurra en un segundo. Hoy vemos a un Dios todopoderoso. Hoy vemos a un Dios que sana, a un Dios que provee, a un Dios que liberta, a un Dios que nos da provisión, a un Dios que resucita muertos. Ese eres tú, Espíritu Santo. Ese eres tú, Espíritu Santo. Y hoy, Señor, ponemos delante de ti ese milagro, pero hoy renunciamos, Padre Santo, a poner nuestra fe en alguien o en algo diferente a ti, Padre. Y hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos pedido el milagro a un hombre. Si nuestra fe ha estado puesta en alguien diferente de ti, hoy te pedimos perdón. Pídele perdón a Dios si tú has puesto tu fe en personas o en cosas que no sean Dios. Señor, hoy te pedimos perdón porque no te hemos pedido el milagro a ti, se lo hemos pedido a hombres, Señor. Y nuestra fe ha estado puesta en personas o en medicamentos. O nuestra fe ha estado puesta en el dinero. Hemos pensado: si tengo dinero, yo no necesito a Dios. Perdónanos, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, que dependemos 100% de ti, Padre. Pero, Señor, también te pedimos perdón por nuestra poca fe, Padre. Porque muchas veces hemos orado, pero durante la oración ni siquiera creemos que tú lo puedes hacer. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por la poca fe, por la duda, por la incredulidad, Señor. Y di conmigo, iglesia: hoy renuncio a la incredulidad. Hoy renuncio a la incredulidad en el nombre de Jesús.
Dilo conmigo: a partir de hoy voy a creer lo que tu palabra dice, Señor. Y hoy renuncio a la incredulidad en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que hoy llenes cada casa, cada habitación, cada lugar que nos ve en Colombia y fuera de Colombia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que empieces a hacer milagros, Señor. Señor, llévate toda incredulidad se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, pero hoy también te pedimos perdón si hemos sido de esos que detienen los milagros, si hemos dudado, Señor. Señor, y enséñanos a orar con personas de fe. Y Señor, a no contarle nuestras batallas a cualquier persona, Padre. Perdónanos por ser imprudentes. Señor, y si alguien ha detenido nuestros milagros con su boca, Padre, hoy anulamos esas palabras. Señor, y hoy decidimos creer que tú eres más grande, Padre, que cualquier milagro, que cualquier enfermedad, que cualquier problema, Señor. Padre, y a partir de hoy le contaremos nuestros problemas a ti, Señor, primeramente. Y si tú quieres que alguien ore con nosotros, que sea gente de fe, Padre. Porque, Señor, vemos en tu palabra que debido a la incredulidad de algunos, Jesús en su tierra, en Nazaret, no pudo hacer tantos milagros. Y hoy renunciamos a la incredulidad. Hoy renunciamos a las mentiras de Satanás en el nombre de Jesús. Vamos todos orando. Señor, hoy te pedimos perdón si hemos usado nuestra boca para destruir. Y dilo conmigo, iglesia: a partir de hoy voy a usar mi boca para llamar las cosas que no son como si fueran. Señor, y hoy vamos a tomar la actitud que tú tuviste, Jesús, cuando entraste a esa casa y todos lloraban porque la hija de Jairo había muerto. Pero tú, Jesús, activaste un milagro llamando las cosas que no son como si fueran. Y tú les dijiste a ellos: no lloren porque ella no está muerta, ella está dormida. Y aunque se burlaron de ti, Jesús, tú activaste un milagro. Señor, danos tu carácter, Señor, danos fe, Padre, para llamar las cosas que no son como si fueran. Y si tú ahorita no tienes trabajo, comienza a declarar que ya tienes trabajo. Si estás enferma o enfermo, comienza a declararte sana o sano. Si tu familia se está destruyendo, comienza a hablar por fe y activar los milagros y llamar las cosas que no son como si fueran. Si ahorita estás pasando momentos de tristeza, declara que el gozo del Señor es tu fortaleza y que Dios es más grande que cualquier problema. Señor, y a partir de hoy usaremos nuestra boca, Padre, para activar los milagros en el nombre de Jesús. Pero, Señor, también te pedimos perdón por la pasividad. Y hay muchos que me están viendo, y me incluyo ahí, que no hemos recibido milagros por la pasividad, porque nos hemos quedado quietos sin hacer nada. Y eso lo único que hace es detener los milagros. Y pídele perdón a Dios ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, perdóname por la pasividad. Perdóname por quedarme quieto ahí sin hacer nada. Perdóname por conformarme y no activar los milagros haciendo algo. En el nombre de Jesús. Y vas a orar en lenguas ahí donde tú estás. Y vas a orar y vas a decirle: Señor, hoy te pido que me hagas una nueva persona. Señor, y hoy reconozco que muchos de los milagros que he estado esperando no han venido por culpa mía, Señor. La culpa no es tuya, Señor, porque tú quieres bendecirnos, porque tú quieres darnos los milagros que anhelamos. Señor, a partir de hoy no voy a ser más pasivo. Me voy a parar como lo hizo Bartimeo. Me voy a quitar esos cobijas que me han tenido ahí quieto. Y voy a saltar, Señor, y voy a ir a tu presencia. Señor, y si debo ayunar más, lo voy a hacer. Señor, si hay cosas en tu palabra que no he hecho porque no me parece, yo te pido perdón. Y es que hay muchos que esperan recibir milagros, pero no hacen, no obedecen la palabra. Y así no se puede.
Señor, yo te pido, Padre, que nos hagas una iglesia obediente a tu palabra en el nombre de Jesús. Y hoy cerramos este tiempo, Señor, dándote las gracias a ti, porque tú, Señor, vamos a entrar en una temporada de milagros. Levanta tus manos y di conmigo: voy a entrar en una temporada de milagros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibir a Jesús en nuestro corazón es la mejor decisión. Yo creo que es el milagro más grande de la historia. Y si tú nos ves por primera vez, quiero decirte que cuando uno recibe a Jesús en su corazón como su Salvador, Dios nos da el regalo más grande de todos, y es la salvación, y es su presencia en nosotros. Así que quiero orar por los que nos ven hoy por primera vez, o los que han estado lejos de Dios y hoy se conectaron con esta reunión. Señor, hoy oro por los que se quieren reconciliar contigo, pero también oro por los que nunca habían escuchado de ti, Padre. Y hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Y si tú puedes repetir conmigo esta oración y decirle: Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi Salvador. Quiero que seas mi Dios. Quiero conocerte cada día más. Quiero ser tu amigo. Señor, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón porque he pecado. Y hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador. Y a partir de hoy te voy a seguir. Y venga lo que venga, jamás me apartaré de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy oramos, Señor, por los diezmos, por las ofrendas. Señor, yo bendigo a las personas que han traído sus diezmos, sus ofrendas, que lo han hecho por la página web, o que lo han traído a la iglesia, o lo han dado a la iglesia, Señor. Oro por los que han dejado de creer en esto, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú les muestres el poder que hay en ellos, Señor. Y hoy bendigo los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias porque tú nunca nos desamparas, y tu palabra dice, Señor, que si traemos nuestros diezmos a tu casa, tú abrirás las ventanas de los cielos y nos bendecirás con sobreabundancia. Lo dice tu palabra y lo creemos, tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy los bendigo, oro por los que no tienen trabajo, Señor, y hoy declaro que sí tienen trabajo, y hoy declaro que los van a llamar y van a quedar sorprendidos, porque tú harás milagros de provisión en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se despeguen de nuestro canal, niños. Recuerden ir al canal de La Cosecha Kids, ahí van a encontrar la enseñanza de esta semana. Inviten a otros niños, mándenle la invitación a sus amiguitos del colegio, a sus amigos del conjunto, a sus primos, a sus hermanos, a sus familiares. Queremos que no se despeguen, niños, porque esta iglesia los ama y tenemos cosas especiales preparadas para ustedes. Así que, niños, métanse al canal de La Cosecha Kids y esperen la reunión de hoy, la enseñanza de hoy. Chao, niños, que Dios los bendiga. Niños, ¿están preparados? Presten mucha atención, así expectantes. No cierren sus ojos porque viene lo mejor.